¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Tenemos nuestra clase dominical el día de hoy, un día hermoso para alabar al Señor, para escuchar su palabra y pues para platicar de muchas cosas, de muchos testimonios que tenemos, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a orar al Señor para ponernos en las manos de Él y que sea Él el que nos dirija. Padre bendito que estás en el cielo, te doy muchas gracias, mi Señor, por este día más. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Bendito Dios, y poder compartir con muchas personas, no nada más con los hermanos de la iglesia, sino con muchas otras personas, con respecto a lo que tú, Señor, quieres que hablemos, que platiquemos, que compartamos, mi Dios. Me quiero poner en tus manos, mi Señor, para que tú seas el que me dirija, para que las palabras, Señor, que se digan aquí sean con poder, con el poder que tú solamente das. Y, Señor, sobre todo para darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, en todo lo que se haga. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en Apocalipsis 21:23, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. A través de la palabra de Dios podemos leer mucho acerca de la gloria de Dios. Podemos hablar que es una luz brillante que obviamente está asociado con la gloria del Señor. Y bueno, a mí me llama la atención el realizar este estudio por todo lo que hemos vivido, todo lo que como persona yo he vivido, como familia hemos vivido, como matrimonio hemos vivido, y realmente es algo hermoso que debemos siempre de compartir y de decir, porque realmente todas las familias tenemos testimonios, y todas las personas, no nada más los matrimonios, las familias, cada quien ha tenido un trayecto en su vida. Cuando no teníamos a Cristo, el recordar cómo el Señor nos guardó, nos protegió en nuestros caminos, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, cuando estábamos pues sin Cristo, ¿verdad? Cómo Dios nos cuidó y nos rescató, cómo Él fue misericordioso y Él nos perdonó de todos nuestros pecados. También hacemos un recuento. El otro día estábamos haciendo un recuento, mi esposo y yo, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, de todo desde que nos conocimos, desde que nos casamos, aún sin hijo todavía, después cuando ya vino el niño y el niño estaba pequeño, de cómo nuestro trayecto en diversas ciudades, cómo nos fuimos nosotros de México y a lo mejor sin consultar a Dios. Sin embargo, lo más hermoso es saber cómo la mano de Dios estuvo ahí siempre con nosotros. Siempre, siempre tuvimos experiencias de todo tipo. Conocimos a mucha gente, muchísima gente. Estábamos haciendo un recuento y dentro de muchas personas hubo algunas que pues quizá nos dañaron. Dios permitió que existieran esos momentos, Dios permitió que pasaran para que nosotros creciéramos, pero también asimismo existió gente que nos ayudó y han sido experiencias muy buenas, han sido experiencias bonitas, porque todo esto trae un resultado, y un resultado positivo, ¿verdad? Un resultado porque nos hace recordar ese amor del Señor, esa grandeza del Señor, esa magnificencia de Él. Y esto es algo muy bonito que debemos nosotros de reconocer, ¿verdad? Con decisiones también propias, nosotros tomamos muchas decisiones, y aún así el Señor nunca nos dejó, nunca nos abandonó, siempre estuvo ahí presente, siempre nos estuvo mostrando su poder y nos estuvo mostrando su gloria. El día de hoy vamos a estudiar la gloria de Dios, precisamente porque todos hemos vivido muchas cosas y debemos de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios la vamos a ver en dos aspectos y vamos a estudiar varias cosas con respecto a la gloria de Dios. La gloria de Dios es la expresión
o la manifestación de sus maravillas, de su grandeza, de su majestad, de su poder, de su esplendor, de su santidad. En general viene siendo su persona en sí, todo lo que Él es. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios también es su presencia. Su presencia viene de la palabra hebrea Shekinah, que significa morada de Dios. Y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, cuando Jehová los saca de la tierra de Egipto, cuando ya los saca de la esclavitud. Ellos van en el camino precisamente, salen y cruzan el Mar Rojo, y dice la Biblia que Jehová iba en una columna de nube y de fuego, ¿sí? Y también lo vemos cuando Moisés ya levanta todo el pueblo, levanta el tabernáculo, y entonces cuando Moisés hablaba con Jehová, con Dios, él se mostraba, dice, y la columna de humo descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces vemos cómo la gloria de Dios también es su presencia, no nada más es su persona en sí, esa grandeza, esa magnificencia, sino es su presencia. Y lo vemos que en estos pasajes de la Biblia, está en Éxodo, lo que les acabo de mencionar, lo encontramos en Éxodo 13 del 21 al 22, donde dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y me encanta lo que dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué hermoso el ver esta imagen de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, como el pueblo de Israel tuvo esa presencia del Señor. Pero vamos a platicar. Ya sabemos entonces qué es la gloria de Dios, pero ¿cómo es revelada la gloria de Dios? ¿Cómo creen ustedes que es revelada la gloria de Dios? Pues la vemos, vamos a verlo en 2 puntos. La gloria de Dios es revelada a través de sus grandes obras. Todo lo que nos rodea nos habla de la grandeza divina. Esto es algo hermoso, esto nos debe de llenar, porque a donde nosotros volteemos, vemos la gloria de Dios. Y esto es con una razón y con un propósito que vamos a platicar más adelante. El universo entero nos lleva a meditar en el Señor. No sé cuántos de ustedes ve algunos documentales del universo, o algunas películas en donde vemos que van las personas en una nave espacial y voltean y ven afuera, ven todo el universo o ven las galaxias, y entonces es increíble. Yo me quiero imaginar que ahí se puede ver al Señor, ahí se puede sentir al Señor cuando vemos esa grandeza, esas obras hermosas, pero no nada más cuando vemos nosotros el universo, sino cuando vemos todas sus obras, todas sus obras. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, a mí me encanta esta cita, Primera de Crónicas 29, del 11 al 13, dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
Qué hermosas palabras, qué hermoso. Este estudio me gusta mucho porque esto nos motiva, nos anima, nos hace alabar al Señor por lo que Él es y por su presencia. El Salmo 19:1 nos dice, y todos lo hemos leído: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las mismas obras de Dios lo alaban y lo glorifican. La gloria de Dios es exhibida precisamente a través de sus grandes obras. No sé si ustedes han visto últimamente que está lloviendo mucho, el ver cómo el cielo se mueve, cómo las nubes se mueven, cómo el cielo se empieza a hacer oscuro, en cómo empieza a tronar el cielo, empieza a cambiar el color, empieza a verse el aire. Todo eso es una maravilla. Realmente verlo, estamos viendo la gloria de Dios y debemos de creerlo porque la gente no quiere ver a Dios en sus obras. La gente quiere hablar del universo. La gente nos dice: tú dale gracias al universo, dale gracias y nunca se refieren al ser maravilloso que es Dios. Y en Romanos 1:20 precisamente lo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para dudar de Dios, no hay excusa para creer que no existe Dios, ¿verdad? Que no existe. Ahí está la gloria de Dios, ahí está su grandeza. Debemos esto de compartírselo a los demás, de decir: voltea a ver alrededor de ti y puedes ver la grandeza, la magnificencia y el poder del Señor. Él es, no es el universo fue creado por Él, ¿verdad? La gloria de Dios no nada más se revela a través de sus obras, sino que también la gloria de Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando yo quiero conocer a Dios, lo conozco a través de Jesús. Entonces, qué importante es cuando nosotros le compartimos a otras personas de Jesús. ¿Por qué? Porque es como pueden conocer a Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, es un Dios que hace milagros, porque lo vemos en la vida de Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos los evangelios, sobre todo, que nos hablan de los milagros de Jesús, es exactamente lo que Dios puede hacer, se revela a través de Jesucristo, su poder, ¿verdad? La venida de Cristo no nada más fue para venir a perdonar nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, que ese es el plan redentor de Cristo, pero no nada más mandó Dios a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, sino para revelarse Dios al hombre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, al conocer a Jesús y al ver lo que hizo en la tierra, conocemos a este Dios todopoderoso. Todo el que ve a Cristo por fe, ve al Padre en Él. En los milagros de Cristo vemos a Dios como el Dios todopoderoso. La santidad de Dios brilló en la pureza de la vida de Cristo. Entonces Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos ver la gloria de Dios porque podemos, cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces podemos conocer a Dios, ¿verdad? Y esto lo debemos de creer por fe. Es por fe. El creer en esta Trinidad es precisamente, lo creemos aunque nuestra mente no alcanza a entender este concepto de la Trinidad. Por fe lo creemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? Que Dios revele su gloria. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de que Dios revele su gloria? Ya sea a través de sus grandes obras o a través de Jesucristo. Pues hay un propósito principal y a mí me encantó estudiar esto porque esto me hace a mí
alabará al Señor por lo que Él es. El primer y el predominante efecto de la gloria de Dios es un cambio en nuestra relación con el Señor, que nos lleva a adorarle. Cuando yo veo la grandeza del Señor, cuando yo veo esa magnificencia, cuando yo veo lo grande que Él es, me hace el querer tener una relación distinta con Él, cambiar mi relación. Si mi relación estaba más fría o era fría, pues cuando veo su grandeza, lo que debe de moverme a tener una relación más estrecha con el Señor precisamente es eso, su gloria, ¿verdad? Y llevarme a adorarle. No sé si ustedes recuerdan, en Éxodo se narra la historia, o se narra pues el suceso en el cual Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Y el Señor le dice que no puede ver su gloria y que solamente va a haber una parte. Y esto lo vemos en Éxodo 33, y también les voy a leer un poquito del Éxodo 34:8 para que veamos cuál fue el efecto que produjo la gloria de Dios con Moisés, ¿sí? Y le dijo: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que ha dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés a Dios. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y luego más adelante, entonces eso sucedió, y más adelante dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y entonces aquí vemos el efecto que produjo el que Moisés vio una parte de la gloria de Dios, de ver esa grandeza, de ver al Dios, dice, misericordioso, perdonador. Cuando Moisés ve la revelación de la gloria de Dios, de que Él es bueno, de que Él es amante, lleno de gracia y perdonador, dice que rápidamente cayó de rodillas y adoró. Porque la revelación de la naturaleza de Dios abruma a Moisés, y él vio qué misericordioso fue con el pueblo de Israel, qué paciente fue Dios con los hijos de Israel, porque incluso este pueblo era terco, era idólatra y además le había ofendido. Y cuando Moisés ve lo misericordioso de Dios, lo que le mueve esta revelación de la gloria es precisamente inclinarse al suelo y adorarlo. Adorarlo. Ya la primera vez que se ve a Moisés que se inclina a la tierra para adorar. Todas las demás ocasiones que leemos en la Biblia, Moisés está orando, está pidiendo por el pueblo, está pues sobre todo orando al Señor. Y en esta ocasión lo que está haciendo es adorando al Señor. Entonces, qué hermoso es aprender que cuando yo veo la gloria del Señor, lejos de orar, lo primero que debo de hacer es
adorarlo, porque puedo yo estar orando al Señor, orando, pero si yo no soy un adorador, de nada va a servir mis oraciones. ¿Y cómo y por qué voy a adorar al Señor? Pues por todo lo que Él ha hecho en mi vida, no nada más por haberme sacado de una enfermedad, no nada más por haberme protegido en un camino, sino porque me rescató mi vida del camino que llevaba. Y yo recuerdo en aquellas épocas que yo me iba, el otro día estaba platicando a mi esposo cómo me iba yo sola en un camión hasta Ecatepec y cómo el Señor me guardó, yo no lo conocía, y cómo el Señor estuvo ahí conmigo y me guardó y me protegió, porque la verdad iba yo a lugares muy peligrosos y el Señor me cuidó. Y cuando veo ahorita los años que han pasado, digo, gracias Señor, gracias porque me rescataste, porque me cuidaste, porque me guardaste y porque aquí estoy, porque estamos aquí para alabarle. Y también, ¿cuál es el propósito de que Dios revele su gloria? Pues el propósito, ya lo dijimos, es un cambio en esa relación que debo de tener con el Señor, pero también ¿para qué? Para que nosotros seamos transformados en su propia imagen, para que Cristo resplandezca en nosotros. Significa que sea tan real en nuestras vidas que la revelemos al mundo, que la gloria de Dios la revelemos al mundo. ¿Cómo? Pues con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con un estilo de vida diferente. Es ahí donde puede verse que esa revelación de la gloria de Dios realmente me ha transformado, y esto hace que nosotros podamos revelar la gloria de Dios a los demás, que resplandezca a los demás. Debemos de expresarle a otros quién es Dios. ¿Cómo podemos expresarle a Dios, a los demás, cómo es Dios? Podemos hablarles, sí, podemos decirles, mira, Dios es así, Dios es asado. Pero la mejor manera de revelar cómo es Dios, cómo es su gloria, pues es con nuestra actitud, es con nuestro comportamiento, es con nuestros actos. Eso es lo más importante. Y de esa manera nosotros estaremos glorificando a Dios. Entonces ya hablamos de lo que es la gloria de Dios. Ahora, cuando conocemos su gloria, cuando Dios nos revela su gloria, nosotros glorificamos a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Qué significa? Y esto todo lo hemos escuchado. Glorificar a Dios significa exaltarlo, adorarlo, honrarlo, alabarlo, darle honor, magnificarlo, darle renombre, distinción y obviamente obedecerle. Eso significa glorificar a Dios. Pero ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo lo glorifico? ¿Cómo lo exalto? ¿Cómo lo adoro? ¿Cómo le doy renombre, distinción? No nada más diciéndolo, sino con mi estilo de vida, que hace rato les comenté, con todo lo que yo piense, con lo que diga, con lo que haga, con mis cantos, con mis alabanzas, ¿sí? Eso no significa que le estemos añadiendo a la gloria que Dios ya tiene, sino que estamos glorificando a Dios con mi vida entera, Si tenemos un Dios generoso, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios amoroso, compasivo, lleno de gracia, que lo hemos experimentado, nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de revelar o reflejar más bien su gloria. Si busco mi propia gloria, entonces cuando me dañen, buscaré dañar. Pero si busco glorificar a Dios, bendeciré cuando me maldigan. Haré bien a quien me hace daño y devolveré bien por mal. Parece difícil, pero no es imposible. No es imposible.
En estos tiempos hemos aprendido como familia cómo el Señor se ha revelado su gloria a través de muchos hermanos que han estado al pendiente de nosotros. Es así como se refleja el amor de Dios. Es así como podemos nosotros resplandecer la gloria del Señor. Todos los que somos hijos de Dios debemos de reflejar a Dios, debemos de reflejar su gloria para que todas aquellas personas que no conocen a Cristo precisamente se acerquen a Él y lo conozcan de esa manera. Y debemos de estar agradecidos por el Señor todos los días, muy agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha protegido, por todo lo que Él nos ha proveído, por lo que nos permite vivir, por todo. Dice la Biblia que hay que darle gracias al Señor por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas que nosotros pensemos que son malas, pero realmente son cosas que nos ayudan a bien. Y esto es algo que yo les quiero compartir en esta mañana. Hay que alabar al Señor por su grandeza, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y lo podemos ver al Señor en donde sea, a donde volteemos, ahí veamos al Señor. Vamos a concluir y vamos a ver qué puntos fueron los que vimos. Vimos entonces que la gloria de Dios es tanto su persona como su presencia, ¿verdad? Ahí vimos esos dos puntos. Y además concluimos que la gloria de Dios la podemos ver revelada en sus grandes obras, pero también se revela a través de Jesucristo. Estos son los dos puntos. ¿Y cuál es el propósito de que Dios revele su gloria a través de Jesucristo o a través de sus obras? Y lo dijimos, es para producir un cambio en nuestra relación con el Señor y para ser transformados en su propia imagen. Y con todo esto nosotros estamos dándole la gloria al Señor. Nosotros glorifiquemos al Señor con todos nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con un estilo de vida diferente. Gracias, hermanos, por este día, gracias por este estudio. Vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría en el culto que viene un poco más tarde. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Que tengan un hermoso día, hermanos. Gracias.